regional. Entonces hay esta vinculación mesoamericana, pero a la vez hay redes que ya están unas más avanzadas que otras o en diferentes niveles. Entonces en Guate, por ejemplo, la coordina UNEFEGUA, en El Salvador la está coordinando la colectiva feminista, en Nicaragua están ahí un poquito las petateras intentando ver si pueden impulsar algo, aunque está un poquito floja. En Panamá también es como un referente, pero todavía no amarra la red. Y México, que es otro referente donde está la Red Nacional de Mujeres Defensoras, y que en este andamiaje de ir aportando, porque dimos la discusión si íbamos a sacar un manual de seguridad, ¿no? Pero veíamos que realmente no íbamos a aportar más a lo que ya había hecho Frontline, sino era, eso está bien, lo único que vemos que habría como fortalecer es el tema de que pueda tener perspectiva de género y considerar elementos de discriminación hacia las mujeres en la evaluación del riesgo, digamos, ¿no? Entonces, decidimos no entrarle a trabajar el manual porque decíamos, no se trata de hacer uno igual, sino más bien es qué podemos aportar desde una perspectiva feminista. Entonces, estamos construyendo un documento que en este año tiene que salir, justo, que se llama Pautas de la inclusividad de la perspectiva de género en análisis de riesgo, y esto nos ha permitido justo empezar a diferenciar el tema de cómo hacer el análisis de riesgo por un lado, pero por otro lado también cómo generar la estrategia de protección, ¿no? Entonces, hemos sacado a nivel mesoamericano 2 diagnósticos, a nivel nacional en México sacamos un primer informe que intentó dar cuenta de un espejeo que hicimos de 50 compañeras defensoras, donde empezamos a preguntar cuáles son tus condiciones laborales, qué tipo de dinámicas tienen prestaciones sociales, en un momento determinado, qué tipo de trabajo están haciendo las defensoras, ¿no? También como para ir ubicando cuáles eran los terrenos donde estaban siendo mucho más vulnerables, ¿no? Pero vimos que era como o sea, no hay mucha diferencia realmente, más bien es como, así como se impactó la violencia regional como violencia, por ecuación decíamos que le impacta a las mujeres. Entonces, si se dan cuenta en el contexto regional y nacional, está un incremento mayúsculo de violencia hacia las mujeres, todo el tema de feminicidio, todo el tema de violencia intrafamiliar, sexual, y la trata va en ascendencia. Evidentemente las defensoras, como hablábamos en la mañana, no escapan a la violencia de género también. Entonces, evidentemente los agresores y el contexto de violencia también impacta hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esa era es una primer cosa que hay que mirar, o sea, que también tiene que ver con un contexto de violencia sistemático y permanente a las mujeres, y que las defensoras en su condición de mujeres, pues evidentemente también les rebota. ¿Qué eran las cosas que mirábamos de reflexionar? Decíamos, no solamente es la violencia sexual, donde muchas veces se coloca la violencia contra las mujeres, ¿no? En algunos espacios nos decían, pero allanan la oficina de un señor y allanan la oficina de una compañera, ¿cuál es la diferencia, no? Si le disparan a uno y nos disparan al otro, pues ¿cuál es la diferencia? O sea, era como, si le roban las compras a uno y nos roban a nosotros, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, esas preguntas eran como los detonantes de la reflexión, al decirles, si bien es cierto, la acción es la misma, el impacto que puede tener en una compañera defensora es otro. Y justo como decía Marta, porque tiene que ver con los roles que aún estamos asumiendo las mujeres, es decir, somos cuidadoras de la oficina, somos cuidadoras de los hijos y las hijas, y somos también cuidadoras de las víctimas a las que acompañamos. Entonces, evidentemente, cuando amenazaban a una compañera, era sobre los hijos, era sobre sus bienes, era sobre cómo empezar una campaña de desprestigio, como dice Marta, que va muy desde el asunto de eres una puta, ¿no? A un compañero jamás lo van a difamar diciendo que tiene 4 o 5 parejas, o que dejó hijos botados en donde los haya dejado, ¿no? Entonces me parece, ahí hay una diferenciación que se mira como muy claramente de cómo se empiezan a dar estos sesgos de género, ¿no? Decía, cuando una defensora la van correteando, lo primero que mirábamos que expresaban es, le van a violar. Y un compañero no tiene el temor por su integridad sexual, digamos, y las compañeras sí la tienen, ¿no? Entonces, ahí fuimos dando como toda una reflexión, pero también nos fuimos dando cuenta que aunque muchas compañeras hacían la defensa de los derechos humanos, pocas se reconocían realmente como defensoras.
activistas, luchadoras, tenían como desde otro parámetro. O hay quien dice, yo soy periodista pero no defiendo derechos humanos, no soy defensora. Entonces, ese también fue todo un debate de cómo abrir una identidad que nos colocara como diciendo, aunque tú estés en el campo defendiendo que no te quite tu parcela el terrateniente, también estás defendiendo un derecho humano, ¿no? Entonces, también pasamos por toda una reflexión entre mujeres de ir dilucidando que la Defensoría de los Derechos Humanos tiene diferentes aristas y no solamente es la típica defensora que tiene la oficina, que hace las acciones urgentes, que lleva casos judiciales, sino en toda esta visión amplia que ya sacó la ONU y que incluso la Comisión Interamericana ya colocó en la mesa. Pero fue muy interesante el debate porque las mismas compañeras les quedaba todavía muy apretada la definición, entonces se sentían como, ¿por qué me dicen que yo me vivo así si yo no me vivo así? Entonces, el construir un primer concepto de donde todas se sintieran reflejadas fue bien interesante. De ahí hemos avanzado algunos trechos donde justo hemos ampliado ya la Red de México, por ejemplo, que es de la que quiero hablar un poquito. La Red de México se consolidó con unos grupos de trabajo, ¿no? Unos grupos de trabajo que intentaron abrir como vetas de acción más concreta y ya pasar como de esta etapa reflexiva de los roles, los tipos de violencia y los impactos, sino irnos como prácticamente al campo. Está el grupo de documentación, el grupo de registro, el grupo de autocuidado y el grupo de seguridad y acción urgente. Marta y yo somos parte del grupo de acción urgente y justo lo que hemos intentado mirar fue cómo poder responder a las cuestiones urgentes, digamos, ¿no? Y cómo de alguna forma empezar a atender el andamiaje de las acciones preventivas, porque decíamos, sí está bien como reaccionar en la emergencia, pero hay que ir viendo cómo trabajar todo el proceso de la prevención del riesgo, decíamos, ¿no? Esto que hablábamos en la mañana, cómo poder ubicar desgastes, cómo poder ubicar que la compañera reconozca que está en riesgo, cómo poder reflexionar con ella de que tiene un rol en su comunidad, de que tiene un rol en la familia, de que tiene un rol y que no nos los podemos acudir de la noche a la mañana. O sea, esta es como una lucha que tenemos que ir dando de cómo estos roles que aún seguimos jugando, que son los roles tradicionales, nos han ido como limitando en materia de protección también. Entonces, el grupo de seguridad de acción urgente, hemos tenido una serie de reuniones, habemos 10 compañeras integradas aquí y que efectivamente lo que hemos intentado dilucidar es un protocolo mínimo de intervención, es decir, cómo poder meter de entrada un análisis de riesgo, ¿no? Entonces hemos tenido que ir desarrollando capacidades para poder hacer el análisis de riesgo, ¿no? De ahí cómo dilucidar un plan básico de seguridad urgente, metiéndole el componente de autocuidado, es decir, una compañera que sale, estamos intentando, porque también es cierto que una característica de las defensoras también es que son tan hábiles que te dicen sí, pero luego al rato ya no lo hacen, ¿no? O que resulta que dicen sí, estoy preocupada por mi integridad psicológica, pero luego resulta que nunca tomaron la terapia. Entonces, veíamos que también en este andar tienes que ir negociando con las compañeras su seguridad, ¿no? O sea, no es tan fácil que de mirar un análisis de riesgo y ellas se miren en riesgo ya con este resultado que te arroja el análisis, digan, por supuesto que voy a hacer todo lo que podría arrojar un plan de seguridad, ¿no? O sea, también creo que ahí es como todo otra lucha que se da, porque efectivamente los patrones patriarcales, ¿no? Todo el tema de... Platicaba con una compañera en la mañana que decía, pues es que mi compañero dice, eso que haces son puras tonterías, ¿no? Ya déjate de cosas, ya apúrate a trabajar porque el trabajo se está rezagando, ¿no? Cuando la compañera se preocupa por su seguridad. Entonces, toda esta otra parte ha sido bien compleja. Por ejemplo, el componente de mujeres no es la única variante, digamos. O sea, ser mujer es ya una diferencia a relación del varón, pero luego si consideramos que es una mujer indígena, no es lo mismo una mujer urbana a una mujer indígena. No es lo mismo una mujer trans, por donde le queramos ver todo el panorama de trans, ¿no? No es lo mismo una mujer que esté como en un contexto que va y viene a la ciudad a una mujer que nunca ha salido de su comunidad, ¿no? Y en el plan de seguridad, evidentemente, no es lo mismo echar a andar un plan de seguridad para una compañera indígena que para una compañera urbana, ¿no? O no es lo mismo echar a andar
un plan de seguridad para compañeras que trabajan violencia intrafamiliar que para una compañera que trabaja violencia sexual o trata, digamos, ¿no? Entonces, ha sido bien complicado, digamos, en este tejer, porque las variantes de personalidad también son fuertes, pues, ¿no? O sea, somos de carácter muy impositivo también las defensoras, ¿no? Y también se juega ahí el tema de cómo dejo a mis hijos, cómo generar que la familia se integre también al análisis de riesgo, cómo generar que la familia acoja el plan de seguridad, es otro reto, ¿no? O sea, hemos respetado, por ejemplo, la decisión cuando la defensora te dice no quiero que mi familia se involucre, ¿no? Y analizamos como por qué no quiere y entonces se respeta la decisión de ella. El otro principio que hemos tomado también desde el proceso de acompañamiento a la violencia contra las mujeres es la última decisión la tiene ella, ¿no? O sea, no podemos imponer nada, no podemos forzarla a hacer algo que ella no quiere y también acompañar como su proceso de apropiación de que está en riesgo y de apropiación de un plan de seguridad, ¿no? Entonces muchas veces suele pasar que se traza el plan, los acuerdos no se cumplen y entonces también como grupo hemos tenido que tomar decisiones drásticas de decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó el caso porque estás incumpliendo. O sea, si bien es cierto, no forzamos a que echen a andar un plan de 100 puntos, pero si se compromete a 3 puntos, el tema es que los cumpla, ¿no? Y si no los cumple, entonces también hay como un tema de decir, no podemos estar arriesgándonos porque pues implica todo un andamiaje, el estar generando salidas, el estar generando condiciones para que sea recibida y resulta que de buenas a primeras ya no cumple los acuerdos y entonces ha sido decisiones bien difíciles porque también desde este lado tenemos que romper los patrones de cuidadora, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para decirle que ya no? Cuando luego me siento responsable, porque entonces empiezas a decir, bueno, y si ya le dije que ya no y le pasa algo, entonces yo voy a ser la responsable porque yo estaba a cargo. Pasa también por todas estas condiciones que hablaba en la mañana Estela de mi propia historia de vida, ¿no? O sea, que al final de cuentas también miramos que muchas veces hay que tener mucho cuidado de cómo tu historia de vida no impacta en el desempeño que tengas en el trabajo de protección, ¿no? Porque a veces te enganchas con tu historia y entonces resulta que revives en la compañera o en el compañero, posiblemente pasará, tus miedos, tus inseguridades, y entonces lejos de apoyarla para fortalecerse, pues resulta que la haces dependiente de ti, ¿no? Y la haces dependiente de ti, resulta que no te deja en el teléfono y está en la mañana, en la tarde y en la noche, de mil historias, y entonces se hace una relación de dependencia. Entonces también ya pasamos como por ese camino, digamos, de ir como entre nosotras también regulándonos, de que no nos desborde el papel de roles de género. O sea, decíamos, no es que estemos exentas de seguir jugando esos roles, estamos generando procesos y mecanismos que nos permitan, y justo un componente que hemos estado metiendo, decíamos, la ecuación que hemos formado es protección es igual a seguridad más autocuidado, ¿no? O sea, decíamos, ¿cómo brincar la concepción de que la seguridad es pon 1000 chapas y solo circuito cerrado, ¿no? Y cómo romper el tema de que el autocuidado es me fui al spa, me hice manicure y ya, y eso ya es todo el autocuidado, ¿no? Entonces, también tenemos toda una discusión todavía no acabada, muy debatida entre nosotras, de que son complementarios, pero a la vez son autónomos, ¿no? Y que no compiten, pero sí también cómo trascender el tema del autocuidado. Y decíamos hace rato, ¿cómo le damos al autocuidado una dimensión política? Es decir, ¿por qué me cuido? ¿No? O sea, ¿por qué me cuido? No me cuido porque soy fresa, no me cuido porque no tengo otras cosas mejores que hacer, sino me cuido en el sentido de decir, quiero seguir dando mi proceso de lucha, de defensa de derechos humanos, pero si no descanso, pero si no como bien, pero si sé que tengo problemas emocionales personales y no lo hago y no lo atiendo, eso a la larga va a tener un impacto. Y como decían, termina uno peleándose con el equipo, termina uno con las relaciones de pareja, termina uno violentando o violentándose y violentando a la familia misma sin darte cuenta por este descuido que se tiene también en la persona. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a generar la reflexión interpelándonos primero en la etapa personalísima? O sea, porque no puedes interpelar al colectivo y a la comunidad y a la familia si personalmente no has trabajado. Entonces,
hemos estado intentando estos 2 años que llevamos ya como con estas cosas, tratando de que las defensoras puedan interiorizar la seguridad como parte de la estrategia, digamos, ¿no? Que puedan interiorizar también el tema del autocuidado como una parte fundamental de decir, quiero seguir haciendo y quiero mantenerme, como decíamos, no queremos un movimiento desechable donde los liderazgos se van cayendo, no porque el Estado los mate, sino porque solitos por el modelo de activismo que estamos como teniendo, eso nos está como generando también que vayamos bajando. Decíamos, ¿cómo en esta cosa de las vulnerabilidades y capacidades? Decíamos, ¿qué depende de nosotros? Por supuesto que el cuidado depende de nosotros, o sea, no depende si el Estado hace o deja de hacer, sí depende de nosotras todo el tema del autocuidado. Sí depende en materia de seguridad de nosotras, fortalecer nuestras capacidades, por supuesto que depende de nosotros. Entonces, decíamos, ¿cómo poder dejar claro para todas las compañeras que les decíamos, queremos que descanses, pero no es como ya dedícate a la hueva y entonces no hagas nada, ¿no? Porque también decíamos, al rato se puede confundir con que ya hay una estrategia de desmovilización de defensoras, ¿no? Entonces decíamos, no, o sea, el tema es cómo darle esta visión política de fortaleza, movimiento, frente a fortalecer a una defensora que sabe que tiene que poner la llave, que sabe que tiene que encriptar su información, que sabe qué tal, pero que si está muy cansada, olvida las llaves, pero que si está muy cansada, deja presa la llave de gas, que si está muy cansada va perdiendo, y no se da cuenta, ¿no? Teníamos mucha, cuando evaluábamos un taller que tuvimos en un estado de la República, estábamos haciendo un mapeo como de estado. Y entonces todas empezaron a hacer una lluvia de ideas de lo que les estaba pasando a las defensoras. Entonces una compañera nos dice, ahora que veo que están poniendo sus cosas, sí, a mí se me había olvidado que me habían disparado a los pies. Pero resulta que no, si me hubieran querido matar, me hubieran disparado a la cabeza o al pecho, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de cómo viene toda esta negación también del riesgo mismo y esperar que si me quieren matar me van a disparar, ¿no? Y entonces, y otra compañera decía, no es que la que está en riesgo es ella porque entraron a su casa. A mí me pasan cosas, no, dice, ahí yo estoy muy bien. Y empezamos a rascar y había dejado las llaves del carro pegadas, había dejado las llaves de su casa en la puerta. Y entonces empezamos a escudriñar que este tipo de cansancio también te coloca en riesgo, ¿no? Y a veces no se mira el cansancio como un elemento de riesgo, ¿no? Y entonces decíamos, si estás cansada, luego entonces eres vulnerable. Con el contexto de compañeras indígenas, por ejemplo, habíamos hecho todo un plan de seguridad, estábamos elaborando algunos pequeños protocolos y nos dice un día, me voy porque tengo un ritual en mi comunidad donde van a hacer como todo un proceso para yo recuperar mi energía y no sé qué. Decíamos, pero ¿cómo te vas a ir si no hemos acabado los protocolos, no? Y entonces ella decía, no, es que yo necesito, o sea, es parte de que yo me sienta segura. Entonces nos dimos cuenta que el componente indígena trae otro elemento de seguridad, que es todo el tema de las creencias, también todo el tema de esta identidad que también nos fortalece y que de repente es donde cuadran en un análisis de riesgo, donde el plan, o sea, entonces nos empezamos a dar cuenta que ya estando como en estos diversos componentes de protección, el reto era mayúsculo, porque entonces resulta que no es lo mismo el plan de seguridad y los componentes de esto, de la gente que es indígena a la gente que es urbana, de las mujeres a las mujeres indígenas, de las mujeres a las mujeres trans, ¿no? De las mujeres lesbianas, por ejemplo, también, o sea, no pasa por un mismo filtro trabajar los planes de seguridad. Y por ende, todo el tema del autocuidado también pasa por otra reflexión, ¿no? Y entonces decíamos, ¿cómo estos dos componentes de seguridad y protección, de seguridad y autocuidado, son las dos grandes patas que entonces sostienen a la protección? Y entonces el análisis de riesgo se vuelve solo un componente donde hay que mezclar estas dos estrategias, decíamos, ¿no? Y sí es importante compartirles que de repente las disociamos. Era seguridad por acá y autocuidado por acá. Y con el paso del tiempo hemos ido mirando que se complementan, ¿no? Pero que a la vez también son autónomas. Entonces ha sido todo un andar súper interesante de cómo ir mirando los procesos de discriminación, pero también de diferenciación
entre hombres y mujeres, y entre las mismas mujeres todavía otras condiciones de diferenciación. Entonces eso nos ha arrojado realmente pues toda una experiencia que me parece va intentando aportar, porque sí decidimos que no vamos a inventar nada, sino más bien vamos a intentar generar el aporte a las herramientas ya construidas a razón de poder fortalecer el tema de la seguridad y la protección de las compañeras, para que esto permita también tener un movimiento social de más largo alcance y no quedarnos entre las heroínas o los héroes que fueron cayendo porque no logramos dimensionar la protección de una manera integral, ¿no? Entonces decíamos, esta es como la parte reactiva, sin embargo estamos mirando cómo meter el componente preventivo para las estrategias de sostenibilidad del movimiento social, decías, porque al final sí es cierto que golpean, desaparecen, asesinan un defensor o una defensora, pero al final del día lo que va mermando es la fuerza del movimiento social, ¿no? Y civil de la defensa de los derechos humanos. Entonces sí es bien interesante mirar que aunque son estrategias personales o particulares, la estrategia de largo alcance es cómo fortalecer el movimiento, digamos, ¿no? Y desde esta pata de las defensoras, porque también hemos ido mapeando que hay mucho más mujeres ahora en la defensa de derechos humanos, o sea, todo el tema de madres, de viudas, ¿no? Ha ido como en incremento, y entonces parece ser que entonces por eso también se va aumentando los ataques a las defensoras, ¿no? Porque hay todo un rol también de empoderamiento en este contexto del siglo, donde las mujeres también están teniendo ya un papel más activo como proceso social, donde las mujeres empiezan a salir de la palestra privada para estar en lo público. A medio de la noche me dice, no vas a poner nada. Sí está el PowerPoint del autocuidado, que es de alternativas pacíficas, que lo hemos trabajado también con Cleme, con Alice, con otras compañeras, y sin querer queriendo, bueno, porque funciona, que trabajamos esto. Y es bien interesante porque ahora que yo estoy diciendo lo del autocuidado, estaban apareciendo simultáneamente algunas cosas que iban ilustrando lo que tú decías, ahora sí que sin querer queriendo. Con esto terminamos, ya ahorita vamos en las consecuencias del no cuidarnos, pero era en esta idea de cómo nos protegemos o qué hacemos, cuáles son mucho de esto de lo que estaba hablando Jessica, muy resumido, igual si quieren la presentación, el resumen está así como, no es un manual como dicen, pero puede ser fotocopiado y lo compartimos, o también en su llave, ¿verdad? Esto, insisto, es una construcción colectiva que se ha tratado como de actualizar. ¿Cuándo nos reunimos? ¿En enero? En que se trabajó esto, y en cuestionarios en grupos pequeñitos, ver cómo nos calificábamos. Y era bien impresionante de que quienes más riesgos tenían, quienes estaban en más crisis, menos actividades de autocuidado tenían. No sabían qué comían, si a veces estaban, si a veces no, seguían muy preocupadas por los hijos. Entonces esta presentación tiene que ver, insisto, como con el autocuidado, o es un trabajo que tiene más elementos, más cosas. Yo creo que como para trabajar como en un tallercito también como de 3 días estas cuestiones, para que las que asistamos también, bueno, cabe muy bien también para el trabajo de hombres que tendrán que aportar sus propias aristas o sus propios temas para trabajarlo, pero tiene que ver con eso, es decir, cómo nos cuidamos, qué estrategias hemos planteado, qué definiciones tenemos ya muy puntuales, saber las consecuencias, puntualizar las consecuencias, porque eso puede parecer muy simple, ya muy dicho, muy sabido, y resulta que no. Y ayuda a ir introyectando. De una cosa es saber que hay que ponerle, como dicen, la llave a la puerta, que de todos modos la dejas abierta.
Y si no, empiecen a preguntarse no solo cuántas veces se han enfermado, sino cuántas veces han perdido el celular con todos los datos. No que se los robaron, que es esa parte, porque incluso cuando vamos con los de gobernación, ya vamos casi con candado aquí, ¿no? En el celular. Y otras veces ahí llevan teléfonos, direcciones, agendas, ¿sí? O esto de reenviarse todos los correos o cosas así. Este tallercito ayudaría como para plantearnos estas cosas, les digo, porque a nosotras